¿Estás ahí, Camila? Ya te perdimos, Camila. Sí, profesor, estoy aquí. Dime, ¿qué será un proceso a presión constante, a volumen constante? Nada, es igualito que el anterior. Como acá hay atmósfera, ¿sí? Entonces, como acá hay atmósfera, entonces esta atmósfera no varía. Por lo tanto, la presión se mantiene constante. Va a ser presión constante, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con los signos. Mira, ¿te acuerdas que te dije esto? Trabajo hecho por el sistema es positivo, pero un trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Mira, justo para hallar el trabajo neto. Como este ventilador no forma parte del sistema, sino es un ventilador que afuera tiene un motor, es un trabajo hecho sobre el sistema. Entonces, por eso se le pone menos, ¿no? Muy bien. Ahora, acá va a haber un trabajo a presión constante. Entonces va a ser pavo, presión por variación de volumen. Y me da la variación de volumen, claro, me dice que este pistón avanza, ¿no? ¿Te acuerdas? Te da el área del pistón y te da la altura. Entonces, variación de volumen va a ser este pedacito. El área, que es la sección, por la altura. Ya está, ya es el trabajo del gas. ¿Hasta ahí se entendió o tienes alguna pregunta, Camila? Todo claro, profesor. Muy bien, perfecto. A ver este, pero falta todavía porque solo es el trabajo del gas. Pero como acá había un ventilador afuera, ¿qué tienes que hallar? El trabajo neto, ¿ya? Y el trabajo neto va a ser la suma de todos los trabajos. Trabajo del ventilador más trabajo del gas. Menos 0,8 más 2,4, 1,6. Listo, muy fácil, ¿no? Perfecto. Kilojoule, todo está en kilojoule. A ver, dale. Acá ya me dice, mira, que es un proceso isobárico. ¿Te acuerdas qué significa isobárico? ¿Qué es isobárico, Camila? Profesor, ¿significaba que tenían el mismo peso, masa? No, era el proceso a presión constante. Ah, ya. Isócoro, volumen constante. Isotérmico, temperatura constante. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué es isobárico? Presión constante. Perfecto, muy bien. Puede ser isócoro o isométrico. Y ese volumen constante. ¿Ya? Entonces acá me están diciendo que la presión es constante. Te da que tiene 4 moles el gas y la temperatura se incrementa de 27 a 127 grados. ¿Ya? Te pide el trabajo. Entonces es un trabajo a presión constante. Ahí está el dibujo, ¿no? A ver, dime, ¿hasta ahí se nota esto? Bueno, no, no. Trabajo es presión por variación de volumen, ¿ya? Pero acá me da la variación de volumen, no. Me da el número de moles y me da la variación de temperatura, ¿ya? Entonces no me da los volúmenes. ¿Cómo haría entonces? Esta fórmula de presión por variación de volumen por la ecuación general de los gases, pavo ratón. ¿Sí? De repente has visto esto alguna vez. ¿Has visto alguna vez esta fórmula, pavo ratón, Camila? No, profesor. Ah, nunca has visto pavo ratón. Ya te explico entonces. Presión por volumen es el número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Eso es para un gas, ¿ya? Entonces, en vez de presión por volumen, puedo usar nRT. Por lo tanto, en vez de usar la fórmula presión por variación de volumen, voy a usar nR por variación de temperatura. ¿Ya? Puedes usar también esa equivalencia por pavo ratón. Y reemplazo esos datos pues,
porque tengo N, tengo N, tengo R y tengo T. Acá han hallado la temperatura en Kelvin, pero no era necesario. ¿Por qué? Porque la variación de temperatura en Celsius y en Kelvin, ¿cómo es? La misma, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando usamos la fórmula pequeña, variación de C sobre 5 es igual a variación de K sobre 5? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se van los 5, entonces la variación es la misma. Entonces, yo no había necesidad de que conviertas estos Kelvin a Celsius. De frente hubiera hecho yo 127 menos 27, ¿cuánto sale? 100. Entonces, puede ser en Kelvin, puede ser en Celsius, ¿ya? Perfecto. Es lo mismo que acá, mira, 400 menos 300, 100. No había necesidad de convertir la temperatura. Y el número de moles es 4 y el R ya dijimos que es 8,31, ¿no? La constante de los gases. Y de ahí sale el trabajo. Hemos convertido tu fórmula, que era presión por volumen, en MR por variación de temperatura, ¿ya? Muy bien, ¿se tiene hasta ahí o tienes alguna pregunta, Camila? Claro, claro, profesor. Perfecto. A ver, ¿tú vas a tratar de hacerte este o no? Sí, ¿ya? A ver, dale, léelo, porfa. Te voy a dar la fórmula y tú lo vas a hacer, ¿ya? Ya, entonces toma tus datos para que te ponga la fórmula, ¿ya? Ahí está el gráfico y ahí está la fórmula. A ver, ¿ya tomaste datos o quieres que lo deje un ratito más? Ya está, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, dale. Te lo puedo achicar también, ¿no? Ah, no, pero no. Muy bien. A ver, allá lo que te pido. Entonces, es un trabajo a volumen, presión constante, ¿no? Te da el área del pistón, la sección, y te pide el desplazamiento, o sea, cuánto es la altura la que va a mudarse, ¿ya?
Profesor, una pregunta. Dime, Em, bueno, ya hallé lo que es la variación de volumen, ¿ya? pero ¿cómo es el desplazamiento? ¿Qué es la variación de volumen? Área por la altura, ¿te acuerdas? Y el área es la sección. Y la altura es lo que te pide. Ese es el desplazamiento. Ah, ya. Como este dibujo, ¿te acuerdas? Esto era la variación de volumen, ¿sí? Y era el área por la altura. Muy bien. Ya, profesor. ¿Cuál es tu respuesta? 0,25. A ver, vamos a ver. ¿Salió o no salió? ¿Cuál era? Acá está, ¿no? Muy bien, ¿sí? Área por altura. Entonces, esto hace la variación de volumen y ya está. Muy bien. Otro, mira. Encuentra el trabajo de expansión de un gas, ¿ya? Con volumen inicial 0,03. A ver, toma ese dato, porfa, ¿ya? Volumen inicial 0,03. Y te dice hasta un volumen final de 0,24. Volumen final 0, entonces, conservando la temperatura constante, la presión fue de 2 pascales. Ya está. ¿Qué te pide entonces? Te pide el, el trabajo, ¿ya? Te da el volumen inicial, que es 0,03, y te pide el trabajo. A ver, ahí está la fórmula. Como es temperatura constante, es un proceso isotérmico. A ver, ¿cómo hallarías el trabajo? ¿Tienes idea? No tengo el número de moles y no tengo R, temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Puedes usar esa fórmula o también puedes usar esta fórmula. ¿Te acuerdas que había 3 fórmulas? Otra vez por la ecuación pavo-ratón. Entonces, tú puedes decir que nRT es presión por volumen. ¿Se nota? Entonces, no voy a usar esta, voy a usar esta acá. A ver, calcula entonces el trabajo con esos datos que has tomado. A ver, ¿ya la has anotado esta fórmula, Camila? Sí, profesor. Ya va acá. A ver, calcula por favor el trabajo entonces.
Profesor, una pregunta. Dime, La presión inicial la tengo que poner en pascales. siempre. Y la presión inicial acá está pues 2 pascales. Mm, No te olvides que el volumen inicial es 0,03, ¿no? Sí, siempre tienes que poner la presión en pascales. ya. Dale. Profesor, Dime, ¿te salió? no sé si hice algo mal, pero me sale con 0, o sea, hay la respuesta, pero un cero adelante me sale. A ver, Con una. compara. ¿Qué dices? ¿Qué has hecho mal? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué la presión inicial la ha puesto 2 por 10 a la 5? Porque estaba... así, ¿no? Ya. Eh, sí. O sea, faltaba acá el dato. ¿Ya? Faltaba ese dato. O sea, faltaba ahí el 10 a las 5. Ah, entonces te ha salido seguro esto, pero con decimales. Sí, profesor. Ya, bacán. Entonces, aumentale ese dato, ¿ya? O sea, tu resultado, multiplícalo por 10 a las 5, a ver. Y te tiene que salir eso. Faltaba ese dato ahí en el enunciado. Ya. Muy bien, pero, o sea, todo lo demás lo has puesto bien. O sea, esto está bien. Normal, ¿no? Ya, perfecto. Otro. A ver este. Mira, ¿qué te dice? A la presión de una atmósfera, 10 a la quinta pascales. Acá te decía atmósferas o pascales. Pascales, ¿no? No. A la presión de una atmósfera, o 10 a la quinta pascales, y a la temperatura de 100 grados, 1 gramo de agua, dice, ¿ya? Ocupa 1 centímetro cúbico, usando la masa y el volumen. Y al evaporarse, o sea, lo vas a calentar este agua, ocupa 1671 centímetros cúbicos. Te pide el trabajo que desarrolla, ¿ya? Este gramo de agua al vaporizarse. Entonces, otra vez la pregunta de siempre. ¿Qué es este proceso? ¿A presión constante? ¿A temperatura constante? ¿Qué crees tú, Camila, que sea este proceso?
¿verdad? Presión constante. Exacto. Porque no puede ser temperatura porque estás calentando, ¿no? Para evaporar. Tampoco puede ser volumen porque el volumen ahí te dice que está cambiando. Tiene que ser presión constante. Por descarte también lo puedes hacer, ¿ya? Entonces te da la presión del volumen inicial y el volumen final. Pero yo no puedo trabajar con centímetros cúbicos, tengo que trabajar con metros cúbicos. Cuando quieras convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos, de frente aprende esto es por 10 a la menos 6. ¿Ya? Multiplicas por 10 a la menos 6. Ya tengo la presión, ya tengo los volúmenes, entonces como es presión constante sería un proceso isobárico. ¿Ya? Presión por variación de volumen. La presión te dice ahí que es la atmosférica 10 a la quinta y restas los volúmenes. De ahí te sale el trabajo. ¿De acuerdo hasta ahí o tienes alguna duda? Queda clara, profesor. Fácil, ¿no? Muy bien. Siguiente, a ver, este tú lo vas a hacer. A ver, dale. Entonces, como dice, isobáricamente es un trabajo a presión constante, ¿sí? Pero no me da los volúmenes. Solo te dice que el volumen se incrementa en 0,4 metros cúbicos, ¿no? Y te pide ahora la temperatura final. O sea, está relacionando todo. Te explico entonces. Tienes la presión, no tienes los volúmenes. Pero otra vez, por la ecuación pavo-ratón de los gases, puedo decir que presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Sí? Y te pide ahí la temperatura final. Ya, entonces, primero vamos a hallar el trabajo. Y con el trabajo vamos a hallar la temperatura final. ¿Ya? ¿Cómo así? Mira, presión por volumen. Tienes la presión que es 1662 y tienes la variación de volumen, porque te dice acá que el volumen se incrementa. Ya te han dado la variación de volumen, 0,4. Es igual a N, que es número de moles, R, que es 8,31, y temperatura es final menos inicial, o sea, T final menos 288. Y de ahí despejas y hallas la temperatura final. Todo esto vas a pasar dividiendo, te va a salir 16, y ya pues luego lo pasas restando, y te sale la temperatura final como 304 Kelvin. Ahora, si tu respuesta está en grados, ya pues conviertes, ¿no? Le restas 273. Por esa equivalencia rápida, ¿no? Que Celsius es igual a Kelvin más 273. Entonces de ahí puedes sumar o puedes restar, ¿no? En este caso, como tengo Kelvin, quiero Celsius, le voy a restar. Y me salió la temperatura, ¿ya? Entonces, otra vez hemos usado la equivalencia presión por volumen nRT. Pero esta vez hemos igualado los dos para hallar la temperatura final. ¿Listo? ¿Qué? Profesor, una pregunta. Dime, ¿Por qué le resta ¿por qué resto qué? la parte final? Porque lo resto por esta equivalencia. Si Celsius es Kelvin más 273, ¿qué será Kelvin? 273 menos 6. Ah, sí, ¿no? Está menos, está más. Sí, está mal pues esta equivalencia. Sería Kelvin es igual a Celsius más 273. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? Entonces, como Kelvin es Celsius menos 200 más 273, Celsius sería Kelvin menos 273. ¿Te parece? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, acá, por eso si era 304 Kelvin menos 273, 31 grados. Listo. A ver, dale, tú lo vas a hacer.
Ah, no, pero es un proceso adiabático. Ya lo voy a hacer. Mira, la presión de un gas es 640 pascales, ¿ya? Y te dice que es un proceso adiabático. Entonces, a este ese coeficiente, ¿te acuerdas? Te lo van a dar 5 tercios. Y logra aumentar su volumen 8 veces. O sea, ¿qué significa? Que si el volumen inicial es B, su volumen final será 8B. ¿Ya? Volumen inicial es B, 8 veces. Te pregunta cuál será su nueva presión. ¿Ya? O sea, la presión está variando, el volumen está variando. Y es un proceso adiabático, te dice. Ahí está el gráfico. Entonces el volumen aumenta en 8 veces. Siempre va así en caída. La presión inicial es 640 y quieres saber la presión final. ¿Ya? Entonces, en un proceso adiabático se cumple el pavote, y usas todo, porque varía todo, ¿ya? Pero hay algunas leyes para el proceso adiabático. Y la primera ley que te voy a enseñar para el adiabático es esta, ¿ya? Que presión por volumen elevado a este coeficiente, ¿ya? A ver, ahí está. Presión por volumen elevado a este coeficiente, eso va a ser constante. O sea, presión inicial por volumen inicial elevado a la constante es presión final por volumen final elevado a la constante. Entonces, un proceso adiabático ya tiene sus fórmulas especiales, ¿ya? Ya no puedes usar el pavote de frente. Entonces reemplazamos, mira, tienes la presión inicial, 640. Tienes el volumen inicial, no sé, B le pongo. Y tienes el coeficiente que te dice ahí el problema, que es 5 tercios. Presión final por el volumen, que es 8B y 5 tercios. Y ahí vamos a despejar el volumen, la presión final, ¿ya? Entonces a este lo vamos a hacer acá para que se note cómo se despeja. Entonces, ¿qué pasa? Mira, tú acá este lo vas a pasar dividiendo. Entonces te queda 640 por B a la 5 tercios sobre 8B a la 5 tercios. ¿Ya? Presión final. Listo. Luego, ¿qué hago? Como es esta la 5 tercios, esta la 5 tercios, todo lo voy a poner en una sola expresión. O sea, presión final va a ser igual a 640 por B sobre 8B a la 5 tercios. ¿Ya? Y de acá se pueden ir las B, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? ¿Y qué es 5 tercios? Ya pues sería raíz cúbica de 1/8 a la 5. ¿Y cuánto es raíz cúbica de 8? A ver, tú dime, Camila, ¿cuánto es raíz cúbica de 8? 2. Listo, entonces sería 1/2 a la quinta. Y eso sale 640 por 1/32. Y si simplificas, ya pues te queda 20, ¿no? Entonces la presión va a ser 20 pascales. ¿De acuerdo? Entonces, hemos usado la ecuación para un proceso adiabático, ¿ya? Entonces sería la relación entre presión y volumen. Ya está. A ver, un ratito. Ya te voy a mostrar entonces esas fórmulas, ¿ya? Acá está. Expansión adiabática. Profesor, una pregunta. Dime. Hidrostática es un tema parecido a este tema, No, es otra cosa hidrostática. pero ¿ese tema se hace antes que este tema o después? Antes. Después de...
sea, física uno termina con hidrostática, se podría decir. Ah, ya, ya, ya. O sea, es después de, ¿No termina con trabajo mecánico? exacto, justo después de trabajo, se hace hidrostática. Ah, ya. También depende del profe, pero claro, ese sería el orden. Después de trabajo, hidrostática. ¿Ya? Mira, acá están. A ver, voltea tu celular. Esa es la fórmula de trabajo, ¿te acuerdas? Ese es el trabajo para un proceso adiabático, ¿sí? Presión por volumen menos presión por volumen sobre uno menos gamma, ¿ya? Vamos a agrandarlo. Ahí está. Ya. Entonces, o si no también, puedes decir que presión por volumen elevado al coeficiente es constante. ¿Listo? Ahí lo tienes. Entonces, esa fórmula vas a usar para... Pero quería mostrarte otras más. A ver, espérate un ratito. Acá está. Ya, pero no hay más. Bueno, ya está. Ya, entonces usas esta fórmula, ¿ya? Vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Dónde estoy, Dios mío? Ahí está. Listo. A ver, vas a hacerte el 11 entonces, ¿ya? A ver, tú dale. Es un proceso adiabático también, ¿ya? Te da la presión. A ver, toma datos para que te ponga la fórmula. Ya está. Te pongo la fórmula. Listo. Ahí te voy a poner la fórmula, ¿ya? Ahí está. ¿Qué te pide? Te pide la presión final y el trabajo, te dice, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí te pongo, y ahorita te pongo la fórmula para el trabajo. Aunque te puse arriba, creo, ¿no? A ver, acá está la fórmula para el trabajo diabático. No está. Ya bueno, ahorita te pongo ya. Entonces, a ver, vaya calculando la presión final. ¿Aló?
Camila, ¿te salió la presión final o nada que ver? Sí, profesor, sí me salió. Muy bien, ahora puedes usar entonces la fórmula de trabajo. Ahí está la fórmula de trabajo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Te salió el trabajo? Ya, me imagino que te ha salido el trabajo, ¿no? Este proceso. Vamos a hacer otro, ¿ya? El último. A ver, fíjate en el 12. Te dice, se suministra 120 calorías, ¿ya? A cierto proceso en el cual un gas se expande, dice, realizando un trabajo de 80 Joule. Te pide la variación de la energía interna. Entonces te habla de calorías. Y acá te da la equivalencia, mira, una caloría es 4,186 Joule. Esta equivalencia te la tienes que aprender también de memoria, ¿ya? Una caloría, 4,18 Joule o 4,186. Te dice que hay la variación de energía interna. Entonces, digo, la primera ley, calor, trabajo más variación de energía interna. Tengo el calor, que está en calorías, entonces lo multiplico por esto para que se convierta en Joule. Y tengo el trabajo. Ahora, acá en esta ecuación tienes que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Si se suministra, es un calor que se le da al sistema, ¿ya? Y dice que el gas se expande y realiza un trabajo, ¿ya? Entonces, el sistema realiza un trabajo y se suministra un calor. ¿Por qué te digo que tienes que tener cuidado ahí en la primera ley? Porque tienes que ver esa regla de los signos que te dije. Como el trabajo lo realiza el sistema, es un trabajo positivo. Y como ese calor se suministra, es un calor positivo. ¿Ya? Entonces, positivo, positivo. Puede ser en algunos casos que el trabajo sea negativo, o sea, que sea el trabajo sobre, o que el calor sea negativo. Que el calor lo suministre el sistema. Entonces, por eso, acá el calor y el trabajo son positivos, ¿ya? Y de ahí es la variación de energía interna, porque te puede variar los resultados si los signos cambian, ¿ya? Como se ha suministrado calor y el sistema ha realizado trabajo, entonces ambos se consideran como positivos, ¿listo? Y el último para concluir, mira, en el 13 te dice un plano PV es un proceso adiabático, ¿ya? Te pide el coeficiente adiabático y el trabajo. Te da todos los datos, mira. Te da la presión en A, el volumen en A, presión en B, volumen en B. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Uso primero mi ecuación del proceso adiabático, ¿no? PV al elevar al coeficiente. Y puedes usar mejor de esta forma, lo paso dividiendo,
¿no? Para que de frente el coeficiente está apartado. Ahora reemplazo, ¿no? 64 entre 2, 0,16 entre 0,02. ¿Y cuánto sale esto? Es como decir 16 entre 2, ¿no? 8. Entonces 32 va a ser igual a 8 elevado al coeficiente. Y para hallar el coeficiente vas a tener que sacar mínimo, bueno, 2 a la quinta y 2 al cubo. Acá potencia, potencia se multiplica. Entonces, iguales bases, ¿qué haces con los exponentes? Los igualas. Y ahí te sale 5 tercios. ¿Se nota hasta ahí, Camila, o tienes alguna duda? Ah, claro, profesor. Está fácil, ¿no? Muy bien. Luego te pide el trabajo. Entonces ya pues, ahí hace el trabajo, ¿no? Con esta fórmula. Tienes presión final, volumen final, presión inicial, volumen inicial. Ya tengo el coeficiente. Reemplazo entonces. ¿Ya? Muy bien. En sí, estos problemas no son tan difíciles, ¿ya? Y no toman muy complicado tampoco en termodinámica. Entonces, puedes revisar los que faltan. Ya, acá tienes más resueltos. Todos son con un gráfico, ¿no? Tan fácil. Y me dices los que no entiendas la siguiente clase. ¿Ya? Listo, Camila. ¿Hasta ahí alguna duda? Mm, por ahora ninguno. Listo. Mañana entonces hacemos logaritmos, ¿ya? Ya nos vemos, Ya. Camila. Cuídate. Profesor, una pregunta. Eh, y sobre el tema que le dije de química, ¿Ya? ¿Quieres hacerlo mañana? bueno, es que no sé, también quiero hacer logaritmos, pero no sé nada. Tú dime, no va normal, ¿no? Si quieres lo hacemos mañana, estequiometría. Es más complicado ese tema. No, es pura regla de tres. Es que, profesor, no se me abre. Sí, por eso pues. Mañana, si quieres, entonces mañana hacemos estequiometría. ¿Listo? Ya, Ya, el libro de logaritmos ya te he enviado, entonces puedes irlo viendo. ¿Ya? ahí así. Listo. Ya pues, nos vemos entonces. Cuídate, Camila. Chao, chao. Y profesor, ¿quién me va a enviar el libro de estequiometría? Sí, pero eso te lo voy a enviar más tarde, en la noche te lo enviaré todavía. ¿Ya? Ya, profesor. Listo, ya nos vemos.